7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al sociólogo Juan Cubi, quien es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y nos acompañará vía Zoom el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad, ex legislador. Les invitamos para analizar el momento político que vive el país. Estamos previo al proceso electoral, ya vendrá el mes de agosto, elecciones primarias, al menos eso se denomina, aunque resulta un cuento en la práctica en las organizaciones políticas. En septiembre ya vendrán las inscripciones. Estamos abocados a este proceso electoral en medio de incertidumbre, lo que pasa con la justicia, lo que pasa en la actual Asamblea Nacional, incluso frente a llamados como ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, llamado a una campaña electoral limpia. Ojalá se pudiera cumplir eso. Lograr acuerdos y diálogo. O vamos a lo otro, como hoy diario El Comercio en su página digital sostiene, a la confrontación. ¿Qué estamos abocados en esta disyuntiva? ¿Cuál es el camino? Porque en definitiva lo que busca la gente, el ciudadano, es mejorar los niveles de vida y su calidad. Juan Cubi, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Juan Manuel. Gracias por el espacio. Leí la exhortación que hace el presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle, a propósito del tema de las elecciones. Obviamente es una exhortación loable por obvia. El problema es que no proviene de las hermanitas de la caridad, sino de un dirigente del Partido Social Cristiano, lo cual hace poco creíble, porque el Partido Social Cristiano, como es público y notorio, ha hecho de la virulencia política un distintivo a lo largo de su historia. Al parecer el ingeniero Kronfle es demasiado joven para recordar aquellas épocas de las campañas y el gobierno de León Febres Cordero, por señalar solamente un referente, cómo se apelaba no solamente a la violencia verbal, sino a la violencia física en los procesos electorales. De manera que yo habría preferido que el ingeniero Kronfle simplemente se comprometiera a nombre de su partido a renunciar a la violencia política verbal en esta campaña, lo cual sería bastante, sin necesidad de hacer un llamado a todos los demás. Bastaría con que exprese esa voluntad. Lamentablemente eso no es real y, como tú señalas, Miguel, sería una expectativa interesante, pero probablemente no se cumpla. Estamos viendo ya lo que ocurre en este momento a propósito de los procesos electorales. No solamente el tema de la virulencia, de la violencia verbal, sino del irrespeto a la norma electoral. Leí el día de ayer, no he constatado, pero que Guayaquil estaba embanderado con fotos del presidente de la República a propósito de las fiestas julianas. Y obviamente eso es un atentado no solamente a la norma, sino a la ética pública, porque es obvio que el presidente Noboa está ya en campaña electoral porque no se ha desmentido su candidatura. Y sin embargo ya está utilizando recursos del Estado para hacer una campaña previa. Y eso no es una novedad, Miguel, porque eso han hecho todos los gobernantes y todas las autoridades en la historia de este país. No tenemos un sistema electoral que permita realmente que el juego político en el espacio democrático se restrinja a una serie de normas de respeto al Código de la Democracia, de respeto a los contendores, a los adversarios políticos, etcétera. No es real eso, de manera que creo que va a ser una exhortación que caerá en saco roto. Vamos con este tema, luego profundizaremos lo que dice Juan Cubi. Por ejemplo, las reformas. Hay un esquema que le tiene atrapado al Ecuador, que, por ejemplo, dice que no se puede entrar en reformas al menos un año antes del proceso electoral. Como el Ecuador vive casi en elecciones permanentes, se impide estas reformas político-electorales tan necesarias en el país, y también el incumplimiento de las normas, como decía Juan Cubi. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo enfrentar este momento ya en los prolegómenos de una campaña electoral? Este llamado a hacer una campaña limpia, al diálogo, a lograr acuerdos, ¿es viable y en qué condiciones? Buen día. Miguel, Juan, a la audiencia, un buen día. Me parece que independientemente de cuál puede ser el alcance que debe dársele a las invocaciones del presidente de la Asamblea,
hay que reconocer cuáles son las limitaciones que impone el mundo político y particularmente el país. Quiero decir, esta es una época en la que la difusión de ideas, de hechos y de inventos escapan del control de los medios tradicionales. Cualquier ciudadano puede lanzar a través de las redes sociales datos, información real o ficticia, y en medio de esto también se deslizan a veces agresiones que no tienen sustento en contra de otras personas, y en política esto ocurre mucho más, de tal modo que una invocación para que, por ejemplo, no se tope a la familia o a otros allegados, resulta bastante limitada. Pero por otro lado también hay que admitir que debe diferenciarse entre lo que implica una agresión indebida, lo que es la violencia verbal y lo que es la necesidad de que los hombres que entran en la esfera pública, y me refiero a hombres o mujeres, tengan que ser escudriñados por la ciudadanía. Y en la búsqueda de la transparencia hay que reconocer que lamentablemente se vuelve inevitable, no solo necesario, sino inevitable, si se quiere efectivamente evitar la deshonestidad, que también se escudriñe al entorno familiar, al entorno íntimo del hombre público, porque no es nada desconocido que en algunos aspectos, en algunos hechos, nos encontremos, por ejemplo, con el testaferrismo, que normalmente tiene como sus vinculados o como sus ayudantes a quienes son parte de lo familiar o de las amistades más cercanas. De tal manera que, insisto, creo que hay que establecer diferencias. La confrontación, el enfrentamiento, no es mal en sí mismo. El problema es que en el mundo entero la política ha perdido los contenidos y cada vez se trivializa, se preocupa de cosas más superficiales que fundamentalmente apelan a la emocionalidad del ciudadano y del votante, y en consecuencia se deriva muy fácilmente, a veces en el invento agresivo, en la calumnia y por supuesto en la violencia verbal. Claro, en un mundo ideal sería adecuado que la confrontación sea de ideas, sea de propuestas, de fijarse más en lo que se dice y lo que se hace, y no en quién lo dice o quién lo hace. Pero sobre todo desde que lo comunicacional, me refiero a la consultoría política en términos exclusivamente de mensaje, se apoderó de la política, prácticamente los contenidos desaparecieron y en consecuencia la confrontación se vuelve cada vez más personalizada y pierde de vista los aspectos que deberían ser los sustanciales en la política, es decir, los contenidos, las propuestas, y de esta realidad es prácticamente imposible que podamos escaparnos de, no solo en la próxima elección, sino en general en las próximas elecciones, de tal modo que este tipo de invocaciones, que también a veces hay que reconocerlo, es abrir oportunamente el paraguas porque de pronto saben que tienen pecados que pueden ser expuestos independientemente incluso de la buena fe con la que podría plantearse como lo ha hecho, no digo de buena fe necesariamente, digo en el sentido únicamente de la admonición o la petición que formula el presidente del Congreso Nacional. Yo estimo que no pasa de lo meramente discursivo. Daría la impresión, Juan Manuel, que aquí hay dos países. El uno, el que habla, la gran mayoría de políticos, que hay que decirlo, no hablan de planes, políticas, de estrategias, cómo solucionar los problemas, pero sí de esto que casi son frases cliché: el diálogo, la armonía, el lograr acuerdos, campaña limpia. En la práctica, esos mismos sectores hacen absolutamente lo contrario. Pero por supuesto, y esto tiene que ver con la cultura social y también con la falta de un elemental espacio de generación de una cultura política que trate efectivamente de sobrepasar lo superficial, lo trivial.
en la carencia de organizaciones políticas que cumplan adecuadamente con sus funciones en la sociedad contemporánea. Y en medio de todo eso, entonces, lo que encontramos es esta vaciedad de contenidos, esta propensión más al ataque personal, que se ven facilitadas por estos mecanismos tecnológicos que la humanidad, o de los que dispone hoy la humanidad, y que resultan inevitables de contar con ellos. Por eso decía que, dadas las condiciones del mundo, en donde se apela en la política cada vez más a lo emocional, dejando de lado lo racional, y en un país como el nuestro, con tanta desestructura en el andamiaje del sistema de organizaciones políticas, en la inexistencia de auténticas organizaciones políticas, en la carencia de educación cívica, de educación política, es normal que nos encontremos con estas invocaciones que efectivamente se convierten ya en una muletilla, pero que no pasan de esto, porque sería óptimo que quienes plantean lo del diálogo no sean únicamente propuestas que se formulan a partir del preámbulo de una campaña electoral, sino que efectivamente todo el tiempo se preocupasen de tratar de mostrar sus propuestas y empáticamente buscar que también los demás puedan presentar las suyas, y en un proceso de intercambio sensato de ideas, eventualmente llegar a algún acuerdo. Pero cuando vemos que esto no es sino un tema de posicionamiento, entre comillas, para mostrar racionalidad en el preámbulo de una campaña, hay que consignar que no es más que un engaño permanente. Juan Cubi, si se le toma la palabra al presidente de la Asamblea, en la práctica, ¿cómo lograr? O sea, si él dice que hace un llamado a una campaña limpia, ¿cómo en la práctica? ¿Por qué no se convoca a los diferentes actores para firmar, no sé si un acuerdo que permita que haya un debate de tesis, de ideas, de planes, de programas, y no a la vuelta de la esquina que se vuelva a lo mismo? A ver, hay que preocuparse por algo, Miguel. Hay una especie como de inercia, de empuje de los grupos políticos cuando se acercan al poder, que les conduce parece que de manera irreversible a este estilo confrontativo de hacer política. Voy a tomar el ejemplo del actual presidente de la República. Se supone que él ganó las pasadas elecciones porque no entró en la confrontación, porque envió un mensaje de equilibrio, de armonía, de tranquilidad, de no virulencia, y que eso le permitió acceder a Carondelet. Sin embargo, en este momento el presidente Noboa se ha abierto no sé cuántos frentes, solo le falta pelearse con el espejo. Acabo de ver lo que sucedió el día de ayer en las conmemoraciones de las fiestas julianas en Guayaquil. Como en la vieja época de la confrontación entre Correa y Nebot, que era igual virulenta, intransigente, ahora resulta que han hecho 2 sesiones por separado. Es decir, se habla de una convocatoria a una unidad, a un diálogo, a un acuerdo nacional, pero en la práctica lo que ocurre es lo contrario, como tú lo acabas de señalar. Entonces, en estas condiciones se vuelve tremendamente complicado, porque parecería como que el ejercicio del poder ya va inevitablemente conduciendo al campo de batalla intransigente de la política nacional. No hay la posibilidad de que, por ejemplo, un gobernante o un alcalde o alguna autoridad local, una vez que llega al poder, simplemente decida manejar con mucha tolerancia, con mucho tino las relaciones políticas. Puede decir que también nuestra cultura política es tremendamente confrontativa, es una sociedad que está frustrada por la ineficacia del mundo de la política, es la crisis de los partidos, la crisis del sistema político en la que se proyecta hacia la sociedad, y la gente también reacciona de una manera intransigente, de una manera beligerante. Puede ser que detrás de esta forma de hacer política de los políticos profesionales existe este sustrato social. Ahora bien, el tema es que las elecciones en el Ecuador, lamentablemente, empezando por el Consejo Nacional Electoral, han llevado la disputa de lo político, que es la disputa del espacio público, a una instancia que no debería estar atravesada por ningún tipo de injerencia partidista. Estaba viendo, por ejemplo, en las elecciones francesas, ¿no? No sé si has visto, Miguel, allá quien organiza las elecciones del propio Ministerio de Gobierno, y a nadie se le ocurre acusar de fraude. Hay un sistema electoral tan claro, tan técnico, tan transparente, que los partidos juegan
en ese espacio de la disputa electoral. Pero eso es confianza en las instituciones. Claro, nosotros tenemos 200 años de república, Miguel, y hasta ahora no tenemos un sistema electoral que sea absolutamente confiable, transparente. ¿Por qué? Porque el control del Consejo Nacional Electoral, contrariamente a toda lógica, se ha convertido en un terreno de disputa de los partidos políticos. Entonces, mientras los partidos políticos se peleen a dentelladas del control del Consejo Nacional Electoral, es muy difícil esperar que exista una instancia absolutamente independiente, equilibrada, proba, es imposible. ¿Y eso qué significa, Miguel? Que no se puede desde el Consejo Nacional Electoral aplicar las normas del Código de la Democracia. ¿Por qué razón? Porque como está dividido en intereses partidarios, el uno dice, si el partido X se está sobrepasando o está violando la ley, entonces el otro dice, bueno, como el mío también está haciendo lo mismo, entonces ahí nos tapamos mutuamente. Y así es imposible que funcione un sistema electoral. Entonces, deberíamos al menos tener eso, porque no debería ser un terreno de disputa de la política, pero claro, como la política nuestra es tan informal, resulta que también apuntan los partidos al control electoral. ¿Con miras a qué? Con miras a tener influencias perniciosas en las decisiones de ese organismo. Si acaso que es una sorpresa, recordemos la elección del famoso apagón, ¿no? La elección del año 2017, ¿no? Que fue tan descarado el apagón que en cuestión de media hora viraron una elección para favorecer al candidato del gobierno, que además le salió el tiro por la culata porque el candidato de gobierno en ese entonces, Lenín Moreno, le salió creo que peor que si hubiera ganado Lasso al correísmo, ¿no? Pero así es como opera nuestra política. Entonces, en las lógicas electorales es bien difícil salirse de estos esquemas informales, irregulares de hacer política electoral, es complicadísimo. Juan, ¿y qué se podría hacer? Porque recordemos, hagamos historia reciente. En el 2007 se llegó con el discurso de denostar, de acabar con la partidocracia, se dijo. Sacar las garras, en este caso, de lo que fue la disposición legal de entonces. Había representación de los partidos abiertamente en el Tribunal Supremo Electoral, como se llamaba. Se vendió una idea, se cambió para igual o para peor. Aquí se dijo que se instalaba la quinta función del Estado, la función de transparencia y el Consejo de Participación, en donde se le quería quitar las manos a los políticos. Y lo que se ha, con el argumento de participación ciudadana, y lo que se ha hecho es seguir controlando desde los políticos. Bueno, el tema es que no hay una cultura política democrática en este país. Si no hay una sociedad que obligue a las instituciones a funcionar con otras lógicas. Entonces, claro, el que llega al poder, el que llega a un cargo, el que llega a una institución, cree que es territorio particular, personal, privado, el ejercicio de esas funciones. Si lo acabamos de ver, Miguel, con la justicia, con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, los digamos, funcionarios operan como si ese fuera un territorio privado, no operan en función de las lógicas colectivas, de las lógicas generales. Entonces, así es dificilísimo lograr lo que tú estás señalando, es decir, hacer que estas instituciones funcionen con parámetros claros, con parámetros establecidos, tanto jurídicos como éticos, para beneficio de los ciudadanos. No es fácil. La situación de este país es muy compleja y ahora tenemos un fenómeno que altera aún más estas irregularidades, que es el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico. Es decir, esa influencia ilícita, absolutamente criminal en el funcionamiento de las instituciones va a impedir aún más la posibilidad de sanearlas y de mejorarlas. Eso es lamentable, pero es un drama nacional. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo lograr reformas? Porque de esto el país ha visto pasar. Recordamos lo que le decía Juan Cubi. En el 2007 se llegó con el discurso de liquidar a los partidos políticos para cambiar esto, y fue para peor. Proliferación, hay más de 260 movimientos. Aquí, con este esquema, los que ganan son las mayorías de las minorías, es decir, ya tienen una base de electorado y con ello copan Asamblea Nacional, organismos seccionales, sin la debida legitimación. ¿Es posible introducir reformas y dar un sistema confiable como reclamaba Juan Cubi? A mí me parece que un primer esfuerzo que debemos hacer es salir del determinismo jurídico. Es decir, abandonar la idea que es el mundo del derecho, la ley y la norma jurídica la que va a cambiar a la sociedad y concretamente
este tipo de irregularidades a las que estamos haciendo referencia. Sin duda alguna, la norma contribuye, pero no es lo determinante. Si es que no reconocemos que esto tiene que ser materia de un proceso de cambio cultural de la sociedad, va a ser muy difícil que dejemos de estar verificando estas realidades que nos llevan a la queja, a la decepción, a la frustración, a la indignación, porque los políticos de cada época, quiero decir, no provienen pues de alguna tribu de no contactados que nunca han estado involucrados con la realidad de esta sociedad, sino que son paridos por esta sociedad y consecuentemente trasladan a la gestión política los valores o los antivalores que predominan en la sociedad, en la realidad, más allá de lo declarativo, lo que efectivamente se vive como tendencia mayoritaria en una sociedad. Y claro, no me parece que tampoco las posibilidades de cambios sustanciales puedan quedar sometidas al chiripazo. Es decir, que de pronto por allí surja un personaje que llegue a la presidencia de la República y que tenga características de un liderazgo distinto, sino que esto debe comprender que exista toda una corriente, al menos en diversos sectores, que converjan en la necesidad de provocar cambios no solo jurídicos, sino cambios de mentalidad que se apliquen en la conducta. Porque caso contrario, vamos a continuar reiteradamente debatiendo de la reforma política, planteando reformas a la Constitución. De seguro que en la próxima, en esta campaña, de filas del movimiento del expresidente Correa o del propio presidente Noboa, tengamos propuestas de constituyente, porque en eso el país también tiene el deporte nacional de tumbar presidentes y de elaborar nuevas constituciones a través de convocatorias a constituyentes, pero en el fondo, con tantas reformas constitucionales, con tantas constituyentes, seguimos quejándonos de lo mismo. Y esto, insisto, creo que debe llevarnos a hacer una consideración mucho más colectiva. Sería óptimo, por ejemplo, que en medio de todo este desenfreno de organizaciones políticas que tenemos en lo nacional y hasta lo parroquial, pueda sobresalir al menos una que tenga características distintas, que no nos permita estar hablando del meme de las primarias, sino que auténticamente pueda reflejar a través de su acción testimonios de conducta democrática. Entonces, si es que se trata de una organización que en lo colectivo nos muestra a los ecuatorianos que sí es posible actuar de otra manera, esa referencia es posible que nos contagie, no solo para convocar, sino para presionar, que entre las élites, porque no se trata únicamente de lo político, que entre las élites asuman la responsabilidad de debatir, de dialogar y de eventualmente llegar a acuerdos para que esas conductas que refleja una organización que se vuelva como referente puedan ser institucionalizadas y consagradas en la norma jurídica. Doctor Fuertes, en ese sentido, ¿cómo pudiera operarse, por lo menos en épocas normales, porque hoy hay un obstáculo constitucional de hacer reformas, rehacer este esquema político electoral, porque como está diseñado el Código de la Democracia, ley electoral, le tiene impedido para estos cambios? Es complicado, me parece que adicionalmente sí debe surgir desde algún espacio de la ciudadanía que no refleje contaminación con intereses partidistas o de algún sector interesado con objetivos que no estén privilegiando lo que le interesa al país, que desde allí se pueda plantear una reforma estructural que impida que quienes son los encargados de formular las reformas, que normalmente son las mismas organizaciones políticas, hagan la reforma de acuerdo a su medida, de acuerdo a sus intereses,
Porque lo que normalmente observamos es que incluso llegando exclusivamente al plano de la reforma normativa, constitucional o legal, es que quienes terminan aprobando esto son aquellos que, dependiendo, la norma les va a beneficiar o les va a afectar. E incluso cuando a veces por quedar bien, podemos decir, incluso a veces por novelería, se establecen nuevos esquemas, nuevas figuras, inmediatamente recurren al atajo, a la viveza criolla, para captar el poder de esas organizaciones, de esas instituciones, como ha acontecido con el Consejo de Participación Ciudadana o con lo que históricamente siempre pasa en el Consejo Nacional Electoral. Y en consecuencia, las reformas políticas, por mucho que establezcan una serie de candados que obliguen a actuar de otra manera, terminan siendo vulneradas porque los organismos de control devienen en una suerte de alcahuetes de los intereses de aquellos que quieren siempre beneficiarse de los privilegios del sistema. Juan Cubi, en verdad esta debilidad institucional que se refleja, citaba a Juan Manuel Fuertes, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera añadir solo como un adelanto que daremos más adelante. Acaban de pedir una acción de protección para suspender el concurso de jueces de la Corte Nacional, porque ya la Fiscalía en las últimas horas está investigando presuntas graves irregularidades en el Consejo de la Judicatura, en el concurso de jueces nacionales. Es decir, esto es parte de esta debilidad, de esta inseguridad, incertidumbre que vive el país. ¿Cómo lograr reformas en este sentido? Miguel, eso es parte de la descomposición que está viviendo el país. No solamente la justicia, es un proceso de descomposición generalizado, gravísimo, ¿no? No nos sorprende porque vivimos todos los días, vemos noticias a propósito de la crisis, entre otras instituciones de la función judicial. Ahora bien, yo creo que hay que entender el tema de la cultura política, es fundamental tratar de analizarlo, porque ahí estaría parte importante de la posibilidad de resolver estos problemas. Pero no es fácil. ¿Por qué razón, Miguel? Todos los años de neoliberalismo a lo que apuntaron no fue a destruir el Estado, sino a debilitar a la sociedad, a romper el tejido social. Ese fue el verdadero propósito del neoliberalismo. Esa propuesta del éxito individual particular lo que hace es romper lo que son las lógicas más colectivas, ¿no? Y eso, si tú sumas a eso el COVID, sí, prácticamente 2 años de pandemia donde se profundizó esta lógica del sálvese quien pueda, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, todas esas taras históricas lo que hacen es romper esa capacidad de la sociedad de actuar de manera organizada, de actuar de manera coordinada. Y eso es, entre otras cosas, la que ha permitido, por ejemplo, el surgimiento y la consolidación del crimen organizado, del narcotráfico. Porque en una sociedad tan desestructurada, tan individualizada, tan poco solidaria, claro, estas lógicas criminales del dinero fácil y rápido se logran imponer. Y eso es lo que está conspirando en gran medida contra la posibilidad de una democracia más sólida, más sustentada, ¿sí? Y a mí me parece que es el gran desafío de este país, es tratar de romper esa situación de inercia de lo colectivo, de ruptura de estas redes, de estos vínculos sociales, para poder desde la sociedad poder ir generando estas transformaciones. Y eso no es fácil, Miguel. Eso implica, no sé, luchas generacionales. El problema es que mientras eso no se resuelva, seguimos nosotros sujetos a este tipo de decisiones de estos organismos o de estas instituciones que han sido cooptadas por poderes espurios. Lo que pasa con la justicia es dramático, pero también lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura, con la Asamblea Nacional. O sea, esas instancias que deberían representar al país en el plano del ejercicio del poder no cumplen sus funciones. Más bien lo contrario, generan una desconfianza tan generalizada que, claro, la gente ya empieza a dudar absolutamente de todo. La ciudadanía ya duda de todo y trata de resolver sus problemas de una manera absolutamente individualista y absolutamente parcial. Y eso no es viable en términos de una sociedad, Miguel. Claro, no hay confianza en las instituciones. Ahora, como decía Juan Cubi, este no es un problema no solo del neoliberalismo. Aquí llegó con un discurso supuestamente de izquierda en el 2007,
la revolución ciudadana, discurso de izquierda, dijeron. Y ahí está lo que le llevaron al país: corrupción, delincuencia, robos y lo que vivimos hoy. Lamentablemente el neoliberalismo nunca se fue, Miguel. El hecho de que haya existido un discurso contrario no implica que las propias lógicas de ese sistema no hayan seguido operando. O sea, engañaron al país. O sea, durante los 10 años de la revolución, de la llamada Alianza País Revolución Ciudadana, los grandes grupos económicos sacaron beneficios gigantescos. ¿De qué manera? Simplemente adosándose al Estado, al discurso oficial, pero la lógica de acumulación de riqueza no cambió en esencia. Entonces lo que vivimos fue una especie como de simulacro de cambio que lo único que hizo fue profundizar o reforzar las mismas viejas lógicas oligárquicas de los grandes grupos de poder de beneficiarse. Entonces, en ese contexto, es muy difícil salirse de ese esquema, es muy difícil, porque los gobiernos siguientes han hecho lo mismo de manera más desembosada. Entonces lo que tenemos en este momento con el gobierno tal cual es una propuesta absolutamente abierta a estas lógicas neoliberales que no tienen mayor empacho, porque el señor Noboa es un empresario y un hombre de mucho dinero, no tiene mayor empacho en proyectarnos, en mandar ese mensaje a la sociedad, porque es coherente con su proyecto político. Pero en esas condiciones, Miguel, es dificilísimo romper esta pérdida de la fortaleza y de la capacidad de la sociedad para no solamente fiscalizar, controlar, sino para de alguna manera imponerse sobre el poder político formal. No hay otra forma. Mira, tú señalabas lo de los partidos políticos, ¿sí? Los partidos están viviendo un ocaso en nuestras sociedades. No es casual que ahora tengamos 280, cuando en los 150 años de república tuvimos 2, 3, 4 partidos. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque esa forma de organizarse para hacer política ya no está respondiendo a las expectativas y a los hábitos de la gente. Yo quisiera preguntarles a los jóvenes de este país, ¿cuántos están interesados o dispuestos a afiliarse a un partido político? Probablemente ninguno, porque los jóvenes están en otras dinámicas, ven a los partidos políticos como algo ajeno, como algo sucio, como algo parte del deterioro y la corrupción del sistema. Lo cual es malo, debieran preocuparse para cambiar precisamente. Pero entonces habrá que buscar otras formas y otras estrategias de organización de la sociedad. El partido clásico, el partido que conocimos nosotros, que ya tenemos cierta edad, eso prácticamente está desapareciendo. Yo te hago una pregunta: ¿qué partido en este país tiene una sede que uno la conozca, donde se reúnan, donde existan cursos de capacitación, donde existan talleres de formación ideológica, donde se convierta en un espacio de confluencia de la militancia, incluso para cosas sociales? No, sentarse con ellos y decirle: oiga, presentaron este plan de gobierno, si llegaron al gobierno, ¿qué hicieron? A ver, indíqueme, dígame, pedirles una auditoría política. Pero los partidos deberían funcionar así, podrían tener una vida permanente, una vida regular. ¿Qué partido en este país? Ya los partidos que lograron medio hacer eso ya desaparecieron hace 20 años, porque ya esas lógicas ya no conectan con la sociedad. Y aquí viene el tema de las redes sociales. Ahora la política se quiere hacer desde las redes sociales, entonces la gente prefiere estar conectada al teléfono antes que ir a reunirse y discutir y hablar de política, de problemas del país. Eso es complicadísimo. Como decía Juan Manuel, el agravante de que circula tanta mentira, tanta fake news en las redes sociales, tanta calumnia, tanta infamia en redes sociales y sin control, que esa se ha vuelto prácticamente el territorio de disputa de la política. Entonces, estaba viendo que hay ahora, no sé si viste un candidato, alguien que se presenta como candidato, le leí el otro día, no sé hasta qué punto sea muy serio esto, y decía: yo lo que voy a hacer es, si llego al poder, es conectarme a través del celular con la ciudadanía, y que los ciudadanos... ¿El candidato que vive del Reino Unido, el señor Tillería? Que dice: yo hago una propuesta y la ciudadanía me contesta en el TikTok o no sé, en el teléfono celular, y dice sí o no, y eso es lo que se hará. ¿Cómo vamos a construir una democracia a través de una relación virtual? Si la clave de la política es la relación directa entre un candidato, un legislador, un funcionario con la gente que lo eligió. Como eso se perdió, resulta que queremos dar a sustituir esa relación presencial, directa, vital de la sociedad con el poder político, queremos reemplazarla por una aplicación virtual. Eso no tiene pies ni cabeza. Doctor Juan Manuel Fuertes, en el tema de fondo, cómo recomponer al país
en medio de esta descomposición generalizada en las instituciones. Hoy casi sometidos por los reos. El señor Terán está sometiendo a los jueces, a las juezas. El Consejo de la Judicatura hoy investigado en este concurso por presuntas graves irregularidades. Por ello se pide la suspensión del concurso de jueces nacionales. Es decir, ¿cómo reconstituir esta descomposición generalizada? Que incluye obviamente el ámbito político que daña esto. Bueno, se necesita el fortalecimiento desde lo ciudadano y el fortalecimiento en lo político. Es decir, el país tiene que apostarle a un sistema de organizaciones políticas modernas que va mucho más allá de lo comunicacional, porque también en esto yo observo que en las organizaciones políticas se corre el riesgo de pensar que la sustitución del viejo partido leninista que ha estado vigente, se va a dar y para tener éxito en la medida que, reconociendo la sociedad digital, simplemente se busquen canales para la militancia digital. Pero hay un ejemplo clarísimo. Probablemente uno de los tratadistas más lúcidos en materia de comunicación de organizaciones políticas es Antonio Gutiérrez Rubí. Este señor, que fue el jefe de asesoría en la segunda vuelta de la campaña presidencial de Petro, es parte de Podemos en España. Y siguiendo los lineamientos de Gutiérrez Rubí, Podemos debe haber sido este momento una fuerza imparable en España, porque la modernización comunicacional era inmejorable. Pero resulta que Podemos cada vez se reduce más, lo que significa que lo comunicacional, siendo importante en una organización política moderna, no es lo único. Claro, el drama en el país es que hay un inmovilismo mental en la política que no verifica los cambios que ha tenido lugar en la sociedad para acoplar las organizaciones políticas a esos cambios. Pero no basta con que la política se modernice si la ciudadanía tampoco se compromete a ser parte del empuje, del mejoramiento, del desarrollo del país. Y esto implica procesos de cambio cultural. Particularmente en economía siempre se habla de la necesidad del quiebre generacional. Es decir, que una generación tiene que sacrificarse para que efectivamente se produzcan cambios profundos. Yo pongo un ejemplo de algo que se puede, se debería hacer y que si se tiene voluntad y método es factible de lograrlo. El famoso problema de la impuntualidad que tenemos como una de nuestras características. Años atrás, desde una ONG, alguien que dirigía esa fundación y que luego devino en actor político, planteó la necesidad de un proceso para el cambio hacia la puntualidad. Bueno, resultó irónico que el día que se lanzó el programa, el mismo ideólogo de la propuesta llegó atrasado al evento. Sin embargo, yo he visto que en Ambato esto ha calado sustancialmente y si bien habrá algunas defecciones, básicamente los ambateños también se sienten orgullosos de la hora ambateña, lo que demuestra que en nuestro país también es factible ir cambiando esquemas culturales entre la ciudadanía y no solo entre los dirigentes. De tal modo que yo insisto, para que podamos tener cambios estructurales, esto implica método, implica empujar voluntades a efectos con disciplina, con perseverancia, con evaluación permanente, ir de a poco ganando espacios que nos permitan salir de este esquema de antivalores que en muchos aspectos nos hace daño. Por ejemplo, entre otros temas, algo básico debe ser que la ciudadanía asuma que lo público es de todos y no que lo público es de nadie, porque caso contrario, no nos explicamos por qué en los servicios públicos, en los servicios higiénicos públicos, se cargan los focos y hasta las tazas del baño. Y este no es un problema de los políticos. Esto refleja, en definitiva, que necesitamos fortalecer, obligar a la modernización de las organizaciones políticas, pero a la par, impulsar un mayor fortalecimiento desde la ciudadanía
como actores protagónicos de todo lo que tiene que ver con lo público. Para concluir, volver al tema inicial que planteamos, Juan Cubi, resulta en la práctica, y esto no de manera peyorativa, un saludo a la bandera, lo que dice el señor Henry Kronfle, el llamado al diálogo, a una campaña limpia, a los acuerdos. El problema es cómo se llama a esa nueva conducta política a los mismos actores de siempre. Ese es el verdadero drama. ¿Cómo hacemos con estas organizaciones políticas tradicionales que hacen de esa virulencia política, verbal, electoral, parte sustancial de sus estrategias políticas? Ese es el gran problema. Yo, Miguel, no es la primera vez que voy a decirlo, siempre he apostado mucho por la fuerza, la potencia, la posibilidad de los movimientos sociales. No son el santo grial, no son la maravilla, pero tienen un enorme potencial. Y yo rescato un ejemplo para que por ese lado podamos orientarnos, el de los Yasunidos. Acordémonos lo que sucedió con ese movimiento. Nace de unos jóvenes que deciden plantearle al país una propuesta. Recogen las firmas. Hubo obviamente una actitud autoritaria de un gobierno que era totalmente contraria a las lógicas de defensa de la naturaleza, que bloqueó de manera ilícita la consulta popular. Pero al final, la institucionalidad y la sociedad les dio la razón. Se ganó la consulta. Claro, ahora hay una serie de triquiñuelas y trampas del poder para impedir cumplir a cabalidad esa decisión de la sociedad. Pero ese movimiento, ¿qué es lo que logró? Acorralar al poder. Desde la base social dijo, señor, ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana con la naturaleza, con el Yasuní, con los negociados que tienen con las empresas petroleras, por lo tanto tienen que respetar esta decisión. Ese es un ejemplo de lo que una sociedad organizada, con propósitos, con ideas, con iniciativas, puede lograr frente al poder político. Bueno, habrá que potenciar esas posibilidades. Y lo tomo solo como un ejemplo, porque hay más de estos, ¿no? Entonces, claro, los movimientos sociales, como decía, no es que son la maravilla, pero pueden convertirse en una forma distinta de hacer política en el país. Tema para otro debate amplio, del tema de Yasuní y Yasunidos, que es importante. Con esto cerramos. Queremos agradecer la participación de Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad, ex legislador, para hablar de este llamado, que ojalá no sea solo un canto de sirena, el llamado del presidente de la Asamblea a una campaña limpia, al diálogo y a los acuerdos. Hay que ver en la práctica, no en la demagogia, lo que ocurre en este país y si algún momento cambia esto. Muchas gracias a Juan la presencia aquí. Gracias, Miguel. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar las elecciones en Venezuela. 3 invitados y lo grave que se ve a Venezuela, si va a haber fraude, si va a haber baño de sangre o si va a haber paz, como contradictoriamente dice el dictador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda